Hola, buenos días, comunidad de Tanto por Hacer. Un gusto estar de nuevo con ustedes, transmitiendo desde nuestras diferentes redes sociales y muy bien acompañadas ahora por Jimena Méndez. Buenos días, Jimé. Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantada de estar aquí, Elisa. Muchas gracias. Gracias a ti por brindarnos este espacio y regalarnos este tiempo para todo el mundo. Al De lo más contrario. valioso que tenemos es el tiempo, o sea que muchas gracias. Voy a presentar a Jimé para que sepan la preparación que ella tiene y del tema que venimos a platicar. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, un máster en Dirección de Relaciones Públicas y Agencias de Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursa una certificación en coaching de finanzas personales, así como una formación como coach de salud y bienestar. Es agente independiente de seguros y brinda asesorías acerca de planes de protección, ahorro y retiro para que cada vez más personas estén protegidas y alcancen una seguridad y tranquilidad financiera. En paralelo, Jimena forma parte del equipo de relaciones públicas de Real Wellness México y brinda soluciones empresariales de bienestar. Entre algunas experiencias pasadas, Jimena ha sido voluntaria en la red Hacedoras, que busca impulsar el liderazgo de las mujeres en políticas públicas, así como en las ONG Soñar Despierto, Cadena, Fondo Unido y Fundación Porvenir. Actualmente, Jimena vive en Monterrey y disfruta de pasar tiempo con su familia y amistades, aprendiendo continuamente sobre prácticas y hábitos holísticos de bienestar físico, emocional y espiritual. Nuestro tema de hoy tiene que ver con las finanzas personales y en particular y con un tono referido a las personas que tienen que ocuparse de este tema teniendo a su vez una enfermedad que enfrentar. Entonces, Jimena, escuchamos hablar de inclusión, de educación, de planeación financiera. ¿A qué se refieren estos términos? Y es solo para las personas que tienen dinero, que pueden disponer de una parte de su dinero para invertirlo en ello, o de las que tienen mucho dinero. Perfecto. Gracias, Elisa. Muy buena pregunta. Y para ser muy puntual, la respuesta es no. No es solo para personas que tengan mucho dinero o para un nicho específico. En realidad es para todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas vivimos en el mundo financiero, ¿no? O sea, todas compramos, todas en algún punto utilizamos tarjetas de crédito. Si recibimos un sueldo, no, ese sueldo normalmente ingresa al banco, gastamos, ¿no? Entonces, en realidad todos vivimos en el mundo financiero y por eso es importante que hablemos y de estos conceptos, porque finalmente es parte de nuestro día a día. Y algo súper importante es que también nuestra salud financiera, digamos, es parte de lo que es ser persona, ¿no? Lo que es ser un ser humano. Y finalmente esta esfera, digamos, que va a impactar también a nuestra esfera emocional, ¿no? Incluso salud mental. Si una persona no tenemos bien esta parte de las finanzas personales, sí o sí se va a ver impactado, ¿no? O afectado todas nuestras otras esferas. Entonces, por eso es importante que todas las personas nos involucremos en esto. Y sobre estos términos en particular, Elisa, que me preguntas, esta parte de la inclusión financiera realmente se refiere a que las personas tengan acceso y un uso efectivo de los distintos servicios financieros, Ujú. ¿no? Y algo aquí se nos liga con educación financiera porque el que haya acceso, ¿no? Y tengamos todas las personas acceso a sucursales, cajeros automáticos, servicios financieros en general, va ligado o tendría que ir ligado idealmente a la educación financiera, Ujú. ¿no? Porque tampoco de mucho serviría tener, digamos, como el acceso, pero si no tenemos estos conocimientos, ¿no? Habilidades y aptitudes para usar toda esta gama de servicios financieros que hay allá afuera. Y por eso la importancia de la educación financiera para poder saber qué hay y cómo utilizarlo mejor según mis propias necesidades. Y por último, también me preguntabas esta parte de la planeación financiera.
Y la planeación financiera, pues realmente, como su nombre lo dice, es un plan, ¿no? Es un plan detallado, organizado y es personalizado, ¿no? Va a depender de cada persona, de los objetivos que tengamos para poder alcanzar ciertas metas financieras que tienen, digamos, como un propósito y un plazo determinado. Ok, ¿por qué hacer una planeación financiera, Jimena? Súper. Realmente, Lisa, y es una gran pregunta, ¿no? Porque muchas veces es algo que no nos enseñaron, ¿no? O no lo suficiente. Entonces, realmente es algo que no nos detenemos a pensar, pero sin esta planeación financiera, pues realmente va a ser difícil, una, saber realmente en dónde estoy parada y después de eso poder llegar, ¿no? A estas metas financieras. Si no hacemos esta planeación, cada vez se vuelve como más complejo saber cómo llego a tal, ¿no? Entonces necesitamos de cierta estructura y de esta planeación para realmente cumplir con los objetivos. Y una vez teniendo esta planeación financiera, pues obviamente nos va a ayudar a que aumentemos nuestra capacidad de ahorro, que realmente podamos hacer crecer, ¿no? Nuestro patrimonio. Sin un plan y una estructura, será más difícil poder realmente crecer y, digamos, proteger o blindar nuestras finanzas. Creo que si no tenemos una estructura y un plan, ¿no? Para llegar a cierto punto determinado y vaya, ya ni hablar del objetivo, ¿no? Y tener ese objetivo al que vamos a llegar, podemos hacer caminos muy, muy largos y que no necesitamos, ¿no? Y Claro. podemos hasta perdernos en el camino. Pero ¿cómo empezamos a hacer una planeación financiera? Perfecto, sí. ¿Por dónde se empieza? Tal cual, tal cual. Sí, y ahí regresamos al punto de que no nos enseñaron lo suficiente, pero bueno, es también bonito saber que llega en un punto en el que tenemos el poder en nuestras manos y podemos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cómo empezar? Es conocer nuestro punto de partida, dónde estamos, ¿no? Porque muchas veces digo, suena a lo mejor increíble, pero es verdad, realmente no sabemos lo que tenemos, ¿no? A lo mejor dices, no, es que en realidad estoy súper bien, todo está bajo control y en realidad puede haber deudas que te están empezando a comer, ¿no? O a lo mejor piensas que realmente tu situación es súper desfavorable, que realmente no tienes un patrimonio y realmente sí tienes cosas que no has volteado a ver, ¿no? Entonces, realmente empieza desde conocer en dónde estamos y para eso, pues realmente, para llegar a conocer nuestro patrimonio, que prácticamente es la riqueza que tenemos en un momento dado, ¿no? Esta va a ir cambiando a lo largo del tiempo, de la vida, de la fase en la que estemos. Y pues prácticamente el patrimonio es todo lo que tenemos menos lo que debemos, ¿no? Es como esa foto, digamos, final de la riqueza que tengo en este momento. Entonces, ¿por dónde empezar, Elisa? Sería realmente empezar por hacer literal un listado. Hay gente que no se le facilita quizás hacerlo así en pluma y papel. Hay gente que a lo mejor le gusta más hacerlo en Excel, en computadora, en donde sea. El chiste es empezar a enlistar y aterrizar todo lo que tengo, ¿no? Que puede ser desde dinero en efectivo, las cuentas en el banco, si tenemos bienes raíces, y también, por ejemplo, posesiones personales, ¿no? Si llegamos a tener, pues, un vehículo, ¿no? Algún coche, si tenemos cosas, digamos, que fácilmente las podría convertir, ¿no? En un valor o que tienen un valor monetario, pues todo eso forma parte de este patrimonio, ¿no? Y que eventualmente, pues yo podría echar mano de esto para cualquier necesidad financiera que yo tenga. ¿Qué nos impide? O sea, yo te escucho y quizá para la gente que no se nos dan los números y que hacer este tipo de cálculos o algo, nada más de pensarlo, nos agobian, lo cual no debería de ser así, porque nos educaron mal, entendimos mal el concepto, ¿no? ¿Cómo puedes llevar a cabo una planeación financiera
y ejecutarla o qué te exitosamente día con día o cuáles son las piedras en el camino que nos podemos encontrar en el día a día que nos pueden sacar de nuestra planeación financiera o llegar, porque creo que lo vemos como algo así como muy grande, como muy a largo a largo plazo y creo que hay metas dentro del plan u objetivos dentro del plan que son a muy corto plazo, es decir, al día a día, a un mediano plazo y a un largo plazo, pero al final del día me parece que nos podemos sabotear todos los días de maneras muy sutiles que no identificamos y entonces ya no llegamos ni al corto, ni al mediano, ni al largo plazo. ¿Cuál es que es tu tema, pues, has identificado que podrían ser y en qué tenemos que poner atención? Súper, sí, muy buena pregunta, Elisa. Esta parte realmente tiene que ver con el comportamiento humano y también cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y ya hay, digamos, creencias, hábitos que están tan enraizados, ¿no? En nuestra manera de pensar, que ya realmente, digamos que en el cerebro se van formando como carreteras, ¿no? Que son vías que ya se recorrieron tanto que obviamente lo que el cerebro va a hacer cuando tengo que hacer cierta cosa que ahorita en lo que me platicas nos puede generar cierta incomodidad, por ejemplo, se va a aprender esa vía y es lo que me genera un poco de incomodidad porque me da miedo, porque el número o porque no me quiero enfrentar a ver que realmente a lo mejor no estoy a donde creí que tenía, ¿no? Tenía que estar o donde yo me había propuesto estar. Entonces, se prende esa vía, digamos, y el cerebro lo que quiere hacer siempre es protegernos y hacer que sobrevivamos y hacer que sea todo lo más práctico posible. Entonces, pues realmente vamos a recorrer esa vía y ¿qué va a hacer, como dices? Pues no seguir sin verlo, no enfrentarlo, distraernos, decir, bueno, mañana empiezo, ay, bueno, este gasto en realidad no es tan grave, ¿no? Y entonces así nos vamos enfrascando. Entonces, creo que algo bien importante que quizás muchas personas no lo hablan y me encanta que lo abordes porque creo que vale la pena en este tema de finanzas personales sí hacer, ¿no? Como entrarle a un trabajo mucho más interno, ¿no? De introspección y detenernos un poquito antes para ver realmente cómo estamos, cómo nos sentimos y entender que todo esto es normal, ¿no? No es que, no te estoy diciendo a ti, Elisa, estés mal, ¿no? Estoy hablando en general, ¿no? No es que las personas estén o estemos mal, sino que es algo que, digamos, incluso nosotros lo heredamos, ¿no? Quizás de nuestro sistema familiar, de la sociedad. Entonces, algo que podemos hacer, pues realmente es una técnica útil, por ejemplo, es la técnica ARPA, ¿no? Que nos frena, digamos, el automático, ¿no? Y esto significa, por sus siglas en inglés, es alto, ¿no? En donde justo si no hago este alto y realmente atravieso, ¿no? Y me permito sentir esta incomodidad o esto que me está deteniendo y realmente preguntarme el por qué, nos va a ayudar a que después podamos llegar a la R, ¿no? Que es racionalizar. Porque luego lo queremos todo como procesar muy rápido en la mente y llevarlo allá, pero a veces también hay que sentir un poco, porque somos un cuerpo también, y eso nos permite, ¿no? Poder racionalizar un poco mejor y ver por qué estamos haciendo esto. Y entonces sí, ahí realmente poder pensar hacia dónde sí quiero ir, ¿no? Ya pienso, ¿no? Esa es la P, hacia dónde sí quiero ir, en qué persona me quiero convertir, qué decisiones quiero cambiar, y entonces sí, acciono, ¿no? Y me permite actuar de una manera distinta. Si no hacemos ese alto, va a ser muy difícil que estas carreteras tan ya, digamos, hechas en nuestras vías mentales se modifiquen. La maravilla es que sí se pueden modificar siempre y cuando justo hagamos esta pausa y no nos saboteemos, como dices, ¿no? En el día a día de no querer hacer esto, porque realmente hay algo más allá que me está incomodando. Y viene mucho de estas creencias colectivas, ¿no? Que justo las finanzas son complejas, que no son para todas las personas, que si no soy financiera no voy a poder. Entonces es un poquito ir como
desprogramando estas creencias e ir, ¿no? Poco a poco, sí avanzando en pues en esta nueva versión que quieres lograr. Buenísimo. ¿Me podrías dar un ejemplo, o sea, digamos en tiempo real, de la aplicación del ARPA? O sea, si tú estuvieras en una situación en la que te dicen, digo, yo puedo ser tu conejillo de indias. Sí. Vamos a hacer una planeación financiera. Automáticamente digo, híjole, no quiero saber, ¿no? Sí. O sea, no quiero saber en dónde estoy parada realmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se me dan los números, porque igual y yo pienso que estoy mejor y estoy peor, porque lo que tú quieras. Ahí estoy. O sea, lo primero que tengo que hacer es un alto, porque digo, esta ARPA sería una herramienta, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es un alto. Luego, ¿qué es lo que tengo que racionalizar? Perfecto. Ya que hiciste este alto, es respirar, ¿no? Respirar y un poco decir, ok, estoy aquí, esta es mi situación. Y ojo, no está bien ni está mal, solo hay que entender que esta, por ejemplo, carretera, ¿no? Que ya te detuvo y en este ejemplo de mejor no volteo a ver porque me genera un poco de miedo, en realidad solo genera un resultado, ¿no? Entonces, no está bien ni está mal, genera un resultado, tengo yo que decidir, ¿no? Si me gusta ese resultado, continúo, ¿no? No hay que modificar. Si no me gusta, entonces es cuando hay que modificarlo, ¿no? Entonces, una vez, Elisa, ¿no? Que tú te detienes, respiras y dices, ok, ¿no? Ya me di cuenta que realmente no estoy iniciando mi planeación financiera porque tengo miedo, ¿no? A enfrentarme a algo que no quiero ver, ¿no? Y entonces ahí pues realmente lo puedes hacer, digamos, en un ejercicio tú sola, en donde lo escribas o lo platiques con alguna persona, ¿no? En donde pues realmente seas muy honesta contigo y justo veas por cuáles son estas razones, ¿no? O sea, cuál es este miedo detrás. Si identificas algo en patrones familiares, ¿no? Es que, claro, en mi familia nunca hacían esto, o si lo hacían, no me lo contaban, no me enteraban, lo hacían cuando yo ya me iba a dormir, no se trataba en la mesa, entonces, claro, ¿no? Como identificar de dónde pueden venir, digamos, como estos patrones o este miedo, ¿no? No estoy donde quiero estar. Es porque realmente esa, digamos, eso que yo me imaginaba era algo propio, era algo mío, ¿no? Que yo quería, me invento, ¿no? Tener una casa. ¿Realmente eso es lo que tú buscas o es porque hay una creencia, ¿no? Que de estatus, de seguridad, de lo que sea, tener una casa? De nuevo, por eso las finanzas personales son personales. Todos, claro. Cada quien decide. Pero realmente ahí, ¿no? En este ejercicio te das cuenta, pues, si realmente es algo tuyo. Y si es tuyo, está bien. Con ese plan, ¿no? Con esa planeación financiera vas a poder trazar bien tus objetivos y qué herramientas requieres y en qué plazo para llegar a ese objetivo, ¿no? Pero a lo mejor en muchas veces y muchas personas en verdad se dan cuenta que esos objetivos que tenían ni siquiera son de ellos, de ellas, ¿no? Que le pertenecen a alguien más. Entonces, la verdad es que cuando te das cuenta que realmente las finanzas personales son un tema de verdad tan vital y esencial de la persona, como que lo aligeran, ¿no? Porque dices, ok, o sea, realmente es como si yo no volteara a ver mi salud, ¿no? O si me está molestando el codo, o sea, realmente es una esfera tal cual así, ¿no? Entonces, una vez que ya se hizo este alto, respiraste, Lisa, y pensaste realmente, ¿no? En qué podía ser diferente y hacia dónde sí quieres ir y decir, no, es que yo sí quiero lograr empezar, ¿no? Mi planeación financiera, porque tengo muy claro estos objetivos, ¿no? Que ya me di cuenta que además sí son míos y que sí me van a llevar al siguiente nivel que yo quiero. Y entonces ya te llevan ahora sí a actuar, ¿no? ¿Qué acciones vas a necesitar para así hacer? Y si requieres, no sé, pueden ser cosas tan sencillas, ¿no? Pero para sentarte a hacer esto, tú sabes que vas a tener que agendarte una hora
a tu día, a la semana, para detenerte, poner una música que te relaje, o sea, meterte en ese mood y decir, no voy a disfrutar esto, voy a dejar de tenerle miedo y más bien quiero escarbar y entender por qué y entonces poder avanzar, ¿no? Entonces, esta técnica, la verdad, me gusta mucho porque nos saca un poco y realmente creo que las finanzas es como todo en la vida. Si no vamos un poco a la raíz y la escarbamos, digamos que tapamos un síntoma, pero no resolvemos el tema, ¿no? Y estamos muy acostumbrados como a este tema de la inmediatez, en la que a veces, pues sí, si quieres que alguien te diga, ya, ¿no? Literal, abre esta cuenta, haz esta inversión y te lo resuelvo. Pero realmente, ¿no? Va a ser quizás una solución que a veces, claro que es necesaria, ¿no? Pero mucho más temporal a que realmente tú ya puedas hacerte cargo y, digamos, seas más como autosuficiente, independiente a lo largo de tu vida financiera que te va a acompañar todo el tiempo, ¿no? Y mira, aquí regresando a la particularidad que nos ocupa, que es sí la finanza personal, pero sobre todo hablando de una persona que está enfrentando una enfermedad. Sí. Creo que si nos regresamos otra vez al paso A, es el alto, ¿no? Decir, en este caso, igual y no es que me dé miedo saber en dónde estoy parada, sino que me da miedo saber que mis objetivos a largo, mediano y a inmediato plazo cambian radicalmente porque estoy enfrentando una enfermedad y necesito reestructurar todo esto. Primero, no sé dónde estoy parada quizá. Segundo, no sé si me va a alcanzar, lo más seguro es que no. Y tercero, esos objetivos que yo ya tenía se van a complicar porque tengo que afrontar algo que es de inminente atención, ¿no? Claro. Entonces, ahí hago el alto y me voy a racionalizar y creo que es importante un poco darnos cuenta de esto como cuando se le dice a un paciente o a una persona, pero digo, todos somos pacientes, en activo o en pasivo, pero todos somos pacientes. Revísate, chécate, no quiero saber. Pues no, es que justo si sabes, puedes tomar las acciones conducentes, ¿no? O sea, y accionar de una manera más eficiente, haya mucho recurso de donde echar mano o no haya ninguno, y ver cómo vamos a generar esa situación que nos ayude a alcanzar el objetivo inmediato, en este caso, que es cubrir necesidades de salud. Y también recordar que ese análisis, y lo dijiste muy bien, lo mencionaste en varios momentos, ese análisis que se va a hacer en ese momento, estamos hablando de activos y pasivos, de dónde estamos parados, de lo que tenemos y lo que nos hace falta en ese momento preciso. Totalmente. Lo cual implica que mañana, en un mes o en 10, o sea, no necesariamente vamos a estar parados ahí, y que si sabemos en dónde estamos, qué necesitamos, nos ponemos a investigar cómo, es decir, ya irnos al tema de la acción y tomar mejores acciones, asesorarnos, pues vamos a tener muchísima más probabilidad de enfrentar esta contingencia de una mejor manera y luego equilibrar las finanzas personales también de una mejor manera y quizá mucho más rápido, ¿no? De lo que nos imaginábamos. Entonces, en cuanto a las acciones y poniéndonos en un tema, Jimena, donde justamente estamos hablando de una persona que ya racionalizó y que tiene enfrente a una enfermedad. O sea, ¿qué acciones se te vienen a la cabeza que serían quizá las primeras que le sugerirías para que analice, para que las explore, para que, no sé, digo, estamos hablando en términos generales y sé que son finanzas personales, pero en términos generales, en un caso así, ¿qué les recomendarías? Sí, gracias, Elisa. Y me encanta cómo lo pusiste. Muchísimas gracias por todas tus contribuciones y cómo lo complementas, porque es verdad, ¿no? Y también es esta parte de entender que todo va cambiando, ¿no? O sea, nada es constante. La única constante es el cambio. En este momento, ¿no? Si yo me enfrento ante una enfermedad de este tipo, de cierta magnitud, claramente se van a ver modificadas, ¿no? Mis finanzas.
esto no quiere decir que es para siempre, ¿no? Es temporal y eventualmente puedo volver a retomar quizás objetivos que tenía, que se tuvieron que pausar o que se tuvieron que modificar. Y aquí me parece que, obviamente, no cada caso como comentas, pero algo muy importante sería, si yo me estoy enfrentando a una de estas enfermedades, revisar primero, ¿no? Si estoy asegurada, ¿no? Si la persona está asegurada, en ese caso, revisar muy bien y hablando de si estoy asegurada de forma privada, ¿no? Si tengo un seguro, por ejemplo, de gastos médicos mayores, etcétera, revisar muy bien cuáles son esas condiciones, ¿no? ¿Qué cobertura sí tengo, qué no tengo? Como revisar muy bien esas letras chiquitas y de una vez, ¿no? Hacer la invitación. Si también tenemos todas las personas, ¿no? Familiares y demás, antes, ¿no? En general, todo esto de manera preventiva, pues es mejor, pero siempre, ¿no? Al hacer estas contrataciones, revisar muy bien, ¿no? Las letras chiquitas, porque muchas veces a lo mejor contratamos algo que ni siquiera está cubriendo realmente la necesidad que tenemos. Entonces, si esta persona está asegurada, pues revisar qué de esa póliza no puede echar mano y aquí obviamente pues tener todo el apoyo de su agente, de la aseguradora, incluso pedir que haya una persona dentro de la aseguradora, si es posible que se le asigne para que vea su caso en particular y sea más sencillo, ¿no? Y no tenga que estar hablando con 80 personas y explicando la situación por enésima vez. Ya de por sí es una situación vulnerable y puede ser muy desgastante, ¿no? Si por otro lado también estamos hablando de seguridad social pública, pues no acudir a, sé que se conectan personas de distintas partes del mundo, pero bueno, hablando en el caso de México y me imagino que es similar en otros países, pues acudir a la clínica no familiar que te corresponde y ahí también, ¿no? Que te informen pues justo cuáles son tus derechos y qué es lo que puedes hacer, digamos, desde ahí, ¿no? También para tener estos apoyos, digamos, financieros ante la enfermedad. Otra cosa que les recomendaría, Elisa, pues es realmente utilizar esta técnica de reducir, eliminar y espaciar, que lo va a hacer justo, ¿no? En nuestro presupuesto, en nuestro patrimonio, en lo que estamos hablando, es empezarle a hacer un hueco y darle a cabida a este nuevo gasto que representa, ¿no? Esta enfermedad. ¿Para qué? Para que así, pues este gasto en realidad se va convirtiendo, ¿no? O se convierte en un gasto fijo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer como estos ajustes de decir, bueno, estos gastos variables, ¿no? Son los que puedo quizás modificar para darle cabida a este gasto, ¿no? Al que me estoy enfrentando, que implica mi tratamiento o lo que sea que conlleve, ¿no? La enfermedad. Y por último también, Elisa, recomendaría el tema de diversificar fuentes de ingresos. Sé que a través de estas increíbles charlas que dan, Elisa, van a tener otras pláticas y sé que también van a hablar sobre emprendimiento y otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, sin meternos, digamos, como a eso, pero sí realmente también el ver cómo podemos diversificar nuestras fuentes de ingreso, ¿no? Que de pronto ahí, pues sí requiere pensar fuera de la caja, porque a veces decimos, es que, pues yo estaba en tal trabajo y pues es lo que sé hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor justo en este ejercicio que estamos haciendo de respirar y pausar, ver en qué soy buena, ¿no? En qué momentos del pasado en mi vida he tenido dificultades, cómo he salido adelante, mi red de contactos, ¿no? A quiénes puedo contactar, qué otras fundaciones existen, ¿no? Que puedan a lo mejor ser de ayuda, etcétera. Entonces, tener como claro también todas esas otras opciones que podría hacer y quizás encontrar incluso en esta nueva generación de ingresos opciones desde casa, ¿no? Porque muchas veces quizás no va a ser tan fácil que puedas seguir acudiendo a una oficina o ¿no? Ver qué desde casa
si son negocios, hay ya de todo tipo, ¿no? Desde multinivel, que si la venta de purificadores de agua, o sea, cosas que puedo yo hacer desde casa y tener como este extra, porque sí o sí, ¿no? En la mayoría de las situaciones vamos a necesitar más recursos financieros porque desafortunadamente esas enfermedades suelen ser pues muy costosas, ¿no? Entonces, como para ir un poco viendo de qué manera sí lo podemos resolver. Buenísimo. ¿Qué hacer en el caso donde una persona no tiene seguridad social, tiene puras deudas, prácticamente no tiene activos, es decir, no se ha hecho de una casita, un depa, no tiene ahorros, vaya, la situación, digamos que pudiéramos ponerla hablando de finanzas en ceros o en negativos, ¿no? Y encima tiene esta situación ahora de una enfermedad. Hay de que como coach en finanzas y en bienestar, y Jimena, ¿qué le dirías? ¿Por dónde podría esa persona empezar? Perfecto. Sí, ahí, y lo entiendo, ¿no? Muchas veces es, pues, si estoy en ceros o si estoy en números rojos, o sea, ¿cómo me hablas de ahorrar, de generar, ¿no? O sea, me siento en una situación en la que estoy, pues, realmente estancada o no veo mucho una salida. Aquí, como mencionas, si esta persona además solo tiene deudas, pues sí va, digamos, a requerir en un primer momento que pues el poder ir tachando, ¿no? Estas deudas, ¿no? Y para eso se pueden hacer dos cosas, que es empezando por acabar con las deudas, digamos, más chiquitas o las más grandes, que a veces, nada más para que sepan, a veces escuchamos que si el método de la bola de nieve o avalancha no es nada más que empezar por las más chiquitas o las más grandes. De nuevo, no hay una mejor que otra. En una es verdad que vas a acabar pagando más, pero depende qué es lo que te mueve a ti. ¿A qué me refiero? Si decides empezar por acabar con tus deudas más chiquitas, ¿no? Que sería, digamos, el método de bola de nieve, es porque a ti te va a motivar el poder ir tachando, ¿no? Como todas estas deudas que tienes, ¿no? Es que ya hiciste como este registro de todo lo que debes. Y entonces, de esa forma, ¿no? Se vuelve como más, pues sí, te inspira porque dices, ay, ¿no? Ya acabé esta deuda y ya acabé esta otra y ya acabé esta otra. ¿Cuál es la desventaja? Que obviamente las deudas que a lo mejor tienen tasas de interés, ¿no? Que nos cobran más, digamos, van a seguir ahí, ¿no? Entonces van a seguir creciendo y a la larga pago más. Pero es una manera que si a mí me va a motivar más ir tachando e ir terminando y eso me va a impulsar a seguir avanzando, yo diría qué maravilla, porque lo que queremos es que incluso justo este miedo, cómo avanzo si solo tengo deudas, que el miedo no nos paralice. El miedo en realidad es nuestro aliado, ¿no? A veces lo hemos un poco estigmatizado, pero si el miedo nos lleva a actuar, pues es nuestro gran aliado, ¿no? Cuando nos inmoviliza, sí es cuando se puede volver en un tema. Pero entonces esa sería una de las vías. Y si no, la otra es escoger justo esta otra de pagar sí nuestras deudas más grandes, ¿no? Las que nos cobran mucho más. Obviamente nos vamos a tardar más tiempo, ¿no? Porque son como más grandes o más pesadas, pero de esa forma, al final del día, voy a terminar pagando menos porque pagué las que me cobraban más, ¿no? Y esas como más chiquitas quizás se quedan al final, pero realmente no me estuvieron, digamos, como que aumentando de forma considerable mi deuda porque cobraban muy poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, les diría, Elisa, que sí es esta parte de, pues, el manejo de deuda es súper, súper, súper crítico y si ya estamos en una situación
en la que estamos no en números rojos y estamos más endeudados, tenemos más cosas que debemos que las que tenemos, pues sí hay que atender y ver esta parte de ver cuál es la mejor manera para acabar con deudas. Y también otra cosa que se puede hacer, Elisa, es muchas veces incluso hablar con los bancos, reestructurar las deudas, ¿no? O sea, sí tener estas pláticas. De nuevo, no tenerle miedo, ¿no? O sea, hay que hablar, hay que preguntar. Sí va a haber una persona al otro lado, ¿no? Y realmente ver qué se puede hacer. Muchas veces se puede reestructurar la deuda para que quede con condiciones más a favor, ¿no? De la persona. Y también, por ejemplo, existen bancos o instituciones que, digamos, unifican la deuda, ¿no? Entonces, como realmente consolidan todas las deudas y ya tienes como una gran deuda y te manejan como mejores, igual, condiciones, plazos, etcétera. Entonces, sería, ¿no? Cosa de ver caso por caso, pero saber que realmente lo que dices, hay que ver dónde estamos para saber qué se puede hacer y podemos empezar por pagar nuestras deudas o si lo requiere también el caso, una reestructura o consolidar la deuda, también sería pues algo que ayudaría, ¿no? Abonaría a poder hacerlo en un tiempo más corto y de una manera ya no tan, con una carga pues un poco más ligera. Me hace mucho sentido lo que dices, porque digo, aquí no podemos resolver o desenmarañar ningún caso en particular, pero es el caso de mucha gente que además de no tener un ingreso suficiente, tiene mucha deuda y tiene la contingencia de dar cara a una enfermedad, lo cual implica muchísimo más gasto que afrontar y que se está generando, con independencia de que pudiera tener seguridad social o aún en una situación más crítica que no tuvieran ni seguridad privada ni seguridad social. Pero creo que el punto que tocas es importante, sobre todo en el sentido de que cuando nos asustamos y cuando la situación es tan adversa en tantos sentidos, muchas veces lo que hacemos es paralizarnos. Entonces dejamos de accionar elementos, herramientas que pueden empezar a solucionarnos algunos temas porque simplemente pensamos esto ya no tiene solución, es tan grande y es tan pesado y se está complicando tanto que ya no tiene solución, ¿no? Y es el miedo de que nos da que justamente no lo vamos a poder afrontar, pero si nos abrimos a con total independencia, que no tengas el ingreso suficiente, que no tengas el dinero para invertir y para pagar tus gastos médicos y que tengas que seguir pagando la colegiatura de los niños y algo de súper para seguir comiendo, etcétera, etcétera. El hecho de buscar apoyos, ¿no? En diferentes, no sé, fundaciones, con amigos, contactos que tengas, de gente que sepa de la materia, que te pueda dar un norte de por dónde empezar, que te anime y que te aconseje para poder ir a hablar y reestructurar una deuda en un banco, para que quizá alguien que te conozca y de tu misma familia te pueda ayudar a decir, híjole, la salsa que haces para los tacos es deliciosa, vendámoslas en la tiendita de la esquina y tenemos un mini ingreso. Eso no va a solucionar como tal, pero el cúmulo de acciones va a implementar una mejora que, si bien es cierto en principio no necesariamente será significativa, creo que mentalmente y anímicamente sí son una diferencia significativa que nos va a permitir ver más allá y, por tanto, implementar una otra situación y dar un otro paso adelante que nos ayude a que la situación seguirá siendo muy difícil y seguirá siendo muy retadora, pero vamos parándonos dentro de la misma situación en diferente lugar y por tanto identificando situaciones que sí son manejables y que podemos irnos quitando como piedras del camino, ¿no? Totalmente, Lisa. Y me encanta esto que mencionas porque realmente las personas somos seres sociales, ¿no? El ser humano está diseñado para interactuar con otras personas y el aislamiento
es de las cosas que más nos hace daño. Y aquí se incluye en cómo manejo lo que tengo, lo que no tengo, ¿no? Mis bienes, etcétera, mi dinero, en cómo manejo mis recursos también. Si yo me aíslo, también, ¿no? Como en otras esferas de la vida que nos afecta, también nos va a afectar. Entonces, es un tema que muchas veces, desafortunadamente, sigue siendo tabú y no se habla, ¿no? Pero si realmente podemos hablarlo, como dices, con familiares, con amistades, con a lo mejor sí también, ¿no? Personas especialistas en el tema, etcétera, con los bancos, etcétera. Si realmente necesitamos de esta red, ¿no? No podemos hacer nada por sí, por nosotros mismos. Entonces, realmente, si regresamos un poco como a esos básicos, ¿no? De que el ser humano está diseñado para vivir en tribu y podemos de esa forma, ¿no? Como actuar y encontrar soluciones también en tribu y sobre todo cuando estamos enfrentando una situación que requiere de muchísimo apoyo, es súper importante que no lo vivan en soledad, ¿no? Digo, está tanto por hacer, hay gracias, ¿no? Muchas fundaciones de organizaciones, ¿no? Que están ahí para este tipo de situaciones y el no vivirlo en soledad va a hacer que cambie realmente drásticamente. Y también, ¿no? Cuando hablamos con otras personas podemos encontrar soluciones, ¿no? Como dices, ni siquiera yo sabía esto, ¿no? Yo tengo un negocio al que te puedo invitar, ¿no? O yo tengo una pastelería y justo estoy buscando una persona, tú me podrías ayudar. Entonces, realmente el sí hablarlo nos va a ayudar, ¿no? Tenemos que quitarnos un poco como ese tabú de decir, ¿cómo voy a decir que no puedo enfrentar esto, que no tengo, no, todas las personas, todas las personas pasamos por momentos más o menos complejos y es de lo más normal y natural tener algún obstáculo, pues en cuanto a dinero se refiere, ¿no? Entonces, qué mejor que, como dices, no hacerlo en aislamiento, sino en comunidad. Y mira, sin salirnos del mismo ejemplo porque es el que nos ocupa, además, ¿qué hacer, Jimena, o cómo verlo? ¿Qué más nos puedes aportar cuando esa contingencia de salud ya no solo es algo que se nos presentó y que eventualmente lo resolveremos y regresaremos a nuestro plan financiero y a nuestros objetivos que dejamos un poco atrás No, ya estamos hablando de una enfermedad crónica que se vuelve un gasto fijo dentro de nuestro plan financiero personal, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo hacer para que podamos integrarla mejor y solventarla mejor y que esto no sea necesariamente un motivo de frustración nada más así como de, ay, ya no voy a poder llegar a quién sabe dónde, sino cómo integras esta situación en una proyección, en un plan financiero, en tu ahorro, vaya, en tu gestión económica del día a día? Perfecto, sí. Creo que hay que entender que va a haber ciertas situaciones, ¿no? En la vida en donde en ese momento en particular, todo lo que está sucediendo, digamos, poder verlo como un nuevo estilo de vida, ¿no? En este nuevo estilo de vida, ¿no? Justo para no caer, que yo sé, ¿no? Que es muy complicado, pero en este nuevo estilo de vida, ¿qué tengo que cambiar, ¿no? Esta es mi realidad, ¿cómo la puedo enfrentar? Entonces, justamente este gasto que ya se va a volver un fijo, pues encontrar la manera, yo tengo que llegar a cubrir ese nuevo gasto fijo. Si tuve la oportunidad de bajar gastos variables, ¿no? Fijarme en esos, como dices, no son cosas a lo mejor que van a marcar súper la diferencia, pero poco a poco sí, ¿no? Incluso estos gastos hormiga, estos gastos que los podemos desechar, ¿no? El que si, voy a la tiendita, pero realmente no es algo que realmente requiera, ¿no? Ahí un poco ver cómo lo podemos modificar. Existe una regla muy general,
¿no? Que nuestro presupuesto es del 50-30-20, ¿no? El 50% de nuestros ingresos, de lo que generamos, debería irse para los básicos indispensables, ¿no? Entonces, sí, ahí entra mi renta, mi alimentación, o sea, las cosas que sí o sí necesito realmente para vivir, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entraría probablemente un tratamiento, ¿no? Si es, pues, también esencial para que yo pueda mantener o mejorar un poco mi calidad de vida, ¿no? El otro 30% es realmente estilo de vida, que es cómo me gusta vivir, más no es necesario, ¿no? Pero aquí sí entra bueno, pues yo tengo cierto estilo de vida, me gusta hacer ciertas cosas, ahí entraría, digamos, ese 30%, y el 20% es para ahorro e inversiones, ¿no? Entonces aquí pues realmente ante una situación así, quizás va a requerir que este porcentaje, ¿no? General, pues se vea un poco modificado, ¿no? A lo mejor, y no quiero dar el mensaje que entonces, si estás pasando por una situación así, ese 30% de estilo de vida ya no existe, ¿no? Es importante que, de ser posible, tengas sí este porcentaje para ocio, para recreación, para diversión, porque también es importante, ¿no? Y es parte de la vida y que justo tampoco nos angustiemos tanto, pero a lo mejor hay que un poco modificar y quizás en este periodo de tiempo, pues nuestros gastos, digamos, indispensables van a comerse un poco más de de nuestro presupuesto, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del 20%, quizás en este momento sería muy difícil tener el 20% de ingresos para ahorro o inversión, o un ahorro mensual. Quizás lo mejor para ti en este momento es no tener un ahorro mensual, sino a lo mejor trimestral, ¿no? Y poco a poco irlo haciendo. Y algo que sí, aunque puede ser, digamos, complicado y sobre todo en estos momentos, es en la medida de lo posible, Lisa, ir creando un fondo de paz, ¿no? Que es mucho lo que escuchamos allá afuera coloquialmente como el fondo de emergencia. A mí en lo personal me gusta llamarlo fondo de paz para justamente atraer eso y no las emergencias, ¿no? Y su propósito es eso, que ante un imprevisto, aunque ahorita ya estemos viviendo ese imprevisto, pero de todas maneras es seguir viendo por mi yo del futuro, ¿no? Por mi yo del futuro y ir creando ese fondo. Idealmente es bueno tener de 3 a 6 meses de nuestros ingresos, de nuestros gastos, digamos, que hacemos de 3 a 6 meses. Y de nuevo, ¿no? Dependiendo de en dónde estemos, quizás para algunas personas será muy fácil llegar a ese monto. Habrá quien diga, no, yo tengo que empezar por la mitad, ¿no? De un mes de mis gastos. Perfecto, poco a poco irlo subiendo y saber, Elisa, que justo este fondo de paz, de verdad el propósito es utilizarlo para cuando haya una emergencia. Entonces, aquí sí requiere de un compromiso de no utilizarlo para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que aquí es esta parte de modificar un poco nuestro presupuesto, hacer esos ajustes y a la par ir poco a poco también teniendo, digamos, como ese fondito que el día de mañana nos puede hacer una diferencia que quizás hoy no la tuvimos. Está bien, pero el saber que el día de mañana sí voy a tener, ¿no? Ese fondo que yo construí, pues realmente sí es, pues nos da mucha satisfacción y tranquilidad y sobre todo mucha confianza en el futuro, ¿no? De saber que tengo herramientas y que estoy mejor preparada que hoy para afrontar cosas que me puedan suceder. Creo que además compartir estas experiencias, porque no sé, ahorita me fui como a esa persona que pudiera estar en la situación de no tener ingresos, de tener pura deuda, de tener encima una enfermedad que además se volvió crónica y tienes un gasto gasto fijo importante que afrontar,
pero muchas veces no hablamos del tema del dinero porque no está bien visto, porque nos da vergüenza, por la razón que tú quieras. Y el hecho de que no platiquemos de esto, por ejemplo, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con la gente más joven que tampoco sabe y que de alguna manera está recibiendo esa misma educación que nosotros tuvimos, porque si no hablamos de otra cosa y si no manifestamos otra cosa, pues será un poco más o menos lo mismo lo que les vamos a enseñar a los que vienen detrás de nosotros o ya están a nuestro alrededor. La importancia es sentarte a hacer estas reflexiones en la medida de lo posible sin cargarlas de angustia, sino para que hagamos equipo con la gente que está a nuestro alrededor y en nuestra red de apoyo para lluvia de ideas, de soluciones, pero también para que vayan entrenándose a quizá o se inspiren quizá ellos a iniciar un fondo de paz, ¿no? Como dices, muchas veces esa puede ser la ganancia de estar en una situación como esta, tan retadora, tan adversa en tantos sentidos, ¿no? El darte cuenta que si lo pones en la mesa, que si lo analizas en voz alta, que si pides ayuda, que si pides consejo, que si compartes, no sé, quizá este video con la gente a la que le afecta directamente este gasto que ahora se vuelve fijo por una enfermedad crónica, puedan pensarlo de manera distinta. Y quizá tú no puedas hacer el fondo de paz, pero quizá entre 4 que sean tu parte de tu red de apoyo puedan empezar a crear este fondo de paz, un fondo de paz inclusive común, que luego ya cuando pudiera ser tiempo empezarlo de manera individual. No sé, hay muchas ideas. Creo que de esta plática, y ahorita nos quedan como 8 minutitos ya de transmisión, si con algo me estoy quedando es con que debemos recordar que la situación que tenemos ahora es la situación que tenemos ahora, que no estamos obligados ni debemos, y que es más, que pudiéramos tomarlo hasta como un compromiso social y social para quien nos escuche en una transmisión como esta o para quien nos pueda escuchar dentro de nuestras propias casas, de poner el ejemplo de lo que nos está ocurriendo para que los demás aprendan y nosotros aprendamos con ellos y generemos nuevas soluciones y ser flexibles. Ser flexibles de entrada con nuestro propio miedo y nuestras propias maneras de pensar en reacción a bote pronto cuando te plantean la situación, como te lo dije al inicio de la charla. No, ya se me hizo un nudo en la panza y no quiero saber. Sí. Y está bien, no está bien ni mal. La cuestión es, sí, haz el alto, reflexiónalo de nuevo. Si te quedas ahí, ya no lo solucionaste. Si te causa una incomodidad, es porque hay algo que puedes resolver y algo que puedes darle alguna vuelta y aprender tú y aprender los demás y quizá encontrar soluciones mejores. Entonces, a mí me parece que verlo desde ahí, tomar en cuenta todas las ideas que ahorita nos acabas de dar, sí nos puede abrir una perspectiva diferente, por más que pensemos que estamos en un cuarto sin ventanas y puertas que abrir, ¿no? O sea, podemos empezar a crear un orificio en donde ponerle una ventana para verlo desde otro punto de vista. Totalmente, totalmente, Lisa. Y eso, ¿no? Vaciar, pasar todo lo que estoy sintiendo y pensando al momento de que lo comunico, al momento de que lo pongo en el papel, ¿no? Se empieza, o sea, literalmente a vaciar, ¿no? De mí y empiezan entonces sí las soluciones, ¿no? Como decíamos, mientras no lo quedemos para nosotras mismas, no lo compartamos, allá afuera tampoco van a saber y también algo que tocaste, que creo que es importante también es, pues, el mensaje que damos incluso a generaciones más chiquitas, ¿no? Si también nosotros seguimos fomentando, ¿no? El no hablar de estos temas, pues, ¿qué van a ver? Que no se habla de estos temas y que estos temas los tenemos que enfrentar solas, ¿no? Y que no hay realmente, pues, un apoyo, no hay nada que hacer. Entonces, más bien es justo empezar también nosotras de alguna manera súper admirable, ¿no? Ya estando en nuestra situación, pero ser ejemplo de que
el hablarlo, el comunicarlo, el que nuestros hijos, nuestras hijas puedan empezar a conocer de estos temas y a ver que existen, ¿no? O sea, que hay un mundo de posibilidades allá afuera que pueden hacer. Y esa parte también que mencionabas, Elisa, de quizás el fondo de paz, si no lo empieza yo, lo puede empezar alguien más, ¿no? En mi familia, o alguien más en mi familia en este momento se le ocurre y hacemos una lluvia de ideas para ver cómo puede generar ingresos extra esa persona, ¿no? Para poder ayudarme y ayudarnos a que la familia o yo salga de esta situación, si en este momento quizás yo no tengo la posibilidad de trabajar por la situación en la que me encuentro, pero puedo apoyar a pensar en cómo sí tú podrías, ¿no? Tener otras fuentes de ingreso. Entonces, sí, creo que esta parte y el ser flexibles y pacientes, compasivas y amorosas con nosotras mismas es clave en este viaje financiero definitivamente. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias de nuevo. No nos queremos ir sin dar tus datos de contacto y los de Fundación CIMA. Pueden ponerse en contacto con nosotros porque de alguna manera ahí hacemos una red de apoyo con ustedes para que tengan consejo, algún tipo de coaching, algún tipo de consulta, en lo que podamos las vamos a ayudar. Ahí están los datos de Jimena, ella se dedica a esto, quizá puedan escribirle en sus redes sociales, plantearle alguna duda y decirle que la vieron aquí en Tanto por Hacer y que están dándole seguimiento a sus consejos. Y el link de la biblioteca de Tanto por Hacer, ojalá y no los puedan poner por ahí, porque ahí hay muchos otros especialistas que han hablado y que complementan lo que Jimena nos regaló el día de hoy, y las sesiones que vienen, acuérdense que siempre vienen linkeadas de alguna manera y preparadas de alguna manera para ir completando los temas y cerrar los círculos y darles más herramientas. Entonces, busquen los temas relacionados, porque una problemática, una situación, un tema en concreto nunca está solo, siempre tiene aristas de otra naturaleza, y eso nos puede ayudar a resolverlo mejor y a enfrentarlo mejor. Muchísimas gracias, Jimena, de nuevo. Nos quedan 2 minutitos. Si tuvieras algún tip, consejo, palabra, herramienta que nos quieres regalar final. Muchas gracias, Elisa. Pues estoy a la orden, de verdad, para cualquier persona. Ahí está mi celular, mi correo, etcétera. Lo podemos igual y ya platicar, ¿no? Uno a uno en particular. También, con todo gusto, yo siempre, ¿no? Dirijo con alguna persona si se requiere como algo mucho más especializado. Pero sería eso, Elisa, pues realmente el que podamos hacer este trabajo interno de ver en dónde nos encontramos hoy en día para, conociendo, digamos, ese punto de partida, poder empezar a tomar acciones distintas. Lo que me ha servido del pasado, pues seguirlo haciendo, retomarlo, y todo lo nuevo que, digamos, puede incorporar, pues empezar a hacerlo, no vivirlo en soledad. Seguir, ¿no? En contacto a través de estas charlas, a través de familiares, a través de amistades, fundaciones, etcétera, y acercarse de verdad a todo tipo de instituciones, porque sí hay de pronto allá afuera soluciones que nos pueden ayudar, y hay que ver cuál es la que nos puede pues convenir a cada quien. Muchísimas gracias, Jimena. Que tengan todos un excelente día. Nos vemos dentro de 15 y no se pierdan las transmisiones siguientes que van a completar este tema, que a veces no suena sexy hablar de finanzas personales, pero es muy importante que nos acerquemos con otra mentalidad, que los abordemos y que nos planeemos la vida mejor. Somos los desarrolladores y los diseñadores de la vida que tenemos, entonces a darle. Que tengan bien bonito día. Jimena, de nuevo, gracias a todo el equipo de Tanto por Hacer que hace posible la transmisión. Besos, nos vemos. De regreso, gracias. Bye. Bye.